Le había escuchado por la radio en su último discurso hablar de que defendería al pueblo, que las amenazas no le amedrentaban, que le dolía mucho haber tomado medidas económicas que perjudicaran a la economía popular. Pero la guerra, ¡ay, la guerra! Ese invento para crear caos. Las deudas contraídas por las dictaduras, los gastos excesivos de esos gobiernos, le habían desfinanciado al Estado ecuatoriano. Recuerdo de él su mirada profunda y sincera, la gestualidad precisa y pausada, mesurada al hablar, la compostura y elegancia con la que expresaba sus ideas. Eso, todo eso, lo convertían en un líder, salido de las capas profundas de la población del Guayaquil, de la década de allá, de los 70. Jaime Roldós, nuestro presidente. Nunca me imaginé que su vida terminaría así. ¡Ay! Y su esposa, la señora Martita, ¡qué buena y sencilla era! Además de una mamá cariñosa y dedicada, una gran compañera de su Jaime. Eso le decíamos. Así lo recuerdo, cuando vinieron a hacer campaña aquí, en nuestro pueblo. Recuerdo que eran las 2:50 de la tarde. En la casa estábamos reunidos mi esposo y mi hijito. Cuando el mayor salió a la puerta de la casa y gritando nos llamó: ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan todos! Hay un resplandor en el cielo que sale de un avión. Y casi al mismo tiempo que nos decía eso, se escuchaba una explosión que venía del cielo. Nunca he podido olvidar aquel sonido. Supimos después, por las noticias de Radio Centinela de Loja, que era el avión de nuestro presidente. Pronto la zona se llenó de militares y prohibiciones de transitar. Cordones inmensos de soldados que escoltaban el resto del avión. Jaime Roldós y su esposa, con toda su comitiva, estaban muertos. Nuestro presidente. Solo minutos antes le habíamos escuchado decir por la radio: ¡Viva la patria!, al finalizar su discurso en el estadio de Quito. Sí, ¡viva la patria! Fue un hombre de grandes ideas, de valores buenos. Y han pasado muchos años. Demasiados. Y nunca nadie nos explicó, ni siquiera un gobierno, qué sucedió con él. Nunca nadie nos dijo la verdad. Solamente supimos de un escritor, el escritor de un libro que relata la verdad. Pero nosotros,
campesinos destinados a trabajar la tierra, solamente hemos escuchado ojalá, ojalá, ojalá algún día la señora Justicia se saque esas vendas. Algún día, algún día. Y el tiempo, ese ogro que todo, toditito se traga, no se lleve la verdad, como pasó con nuestro Taita Alfaro. La esperanza nunca muere. Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado, para que me hayas hecho desgraciado. Te he pedido justicia, te he pedido que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido oírme, o no has podido revocar tu sentencia y mi condena, revocar tu sentencia y mi condena. Casi nada te debo, no me queda sino un amor inmensamente triste. Ya saldaré mis cuentas cuando pueda devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste. ¿Quiénes mataron a Roldós? ¿Pregunta o afirmación? ¿Quiénes mataron a Roldós? Mi compay, vecino, ¿usted sabe quiénes mataron a Roldós? Usted, amiga, usted allá arriba, que mira con atención y quizá recuerde ese 24 de mayo de 1981, cuando Jaime Roldós Aguilera decía: ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva!
quienes mataron a Roldós. La CIA. Y así hay alguien que ha perseverado en el tiempo, ha perseverado en el tiempo para insistir, combatir la mentira y traer la luz de la verdad para la raíz que se crece en el árbol que da frutos en las vidas nuevas. Él, Jaime Galarza Zavala. Venga a su asiento, venga, díganos, convérsemos. Bienvenido. Está caliente. Creo que todos estamos embargados de emoción al inicio de este acto que no pretende ir más allá de suscitar un recuerdo necesario, contribuir a despertar la memoria y hacer un llamado hacia el futuro. ¿Cómo no emocionarnos al ver la figura campesina llorando amargamente por la desaparición, como señala con estruendoso estallido en el aire del avión del presidente Jaime Roldós Aguilera? Lo curioso es que ese llanto profundo de nuestro pueblo no sirvió prácticamente para nada. Tomen ustedes el periódico El Universo del día domingo último. En el periódico El Universo hay un reportaje hecho en estos días en las montañas de San Sanamá, allá en Guairapungo, donde murió el presidente y su comitiva. Hablan los campesinos. Uno de ellos, Heriberto Mendoza, no quiere recordar a los 73 años lo que sucedió. Prefiere no acordarse o prefiere callar. Habla una campesina y la campesina igual llora, se lamenta de la desaparición de Jaime Roldós y se lamenta de ver el desamparo en que viven los campesinos de esa región, que por lo menos en homenaje al ilustre muerto debió ser atendida por los poderes públicos y no hacer que vivan tomando agua entubada los campesinos de la zona y comiendo un pan amargo si algún día tienen pan para comer. El abandono más absoluto. Se han robado hasta la placa recordatoria de la muerte del presidente Roldós. Y ella cuenta que ese día, yendo por el camino de la labranza
con un vecino, da el nombre Ricardo Mendoza. Escucharon un ruido extraño, creyeron que era un camión que se precipitaba por una ladera, pero luego vieron un gran resplandor en el cielo y no quiere hablar más y no quiere contarnos quién era el compañero que le iba con ella. Da el nombre, sí, Ricardo Mendoza. Y ocurre lo siguiente, que cuando yo escribí el libro Quienes mataron a Roldós, una campesina de Celica, una señora flaca ella, envejecida, llegó curiosamente hasta mi casa en Quito a contarme entre lágrimas la tragedia que sufría en su hogar, con motivo de que su hijo, llamado Ricardo Mendoza, había muerto justamente a las pocas horas de la muerte de Roldós, que su hijo era campesino, que ella no sabía realmente qué pasó, que los militares le dieron distintas versiones, pero que ella no creía nada de lo que le dijeron. Estaba terriblemente dolorida y asustada. Y así viven los que viven todavía allá en Celica. Y sería muy bueno que algunos de ustedes o varios visiten esa zona con sus propios ojos, con sus propios pasos, midiendo las distancias entre la famosa piedra donde supuestamente chocó el avión y los sitios a donde fueron a caer, cercenados, despedazados, los cuerpos del presidente, su esposa, del ministro, su esposa, los tripulantes, la azafata. Y se darán cuenta, si es que van, la gran mentira que se dijo desde el comienzo, que ahí lo que hubo es el estrellamiento de un avión, del avión presidencial, por falla humana. Fui amigo de Jaime Roldós Aguilera cuando dirigía de mi parte la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatoriana hacia el año 1959 en el gobierno tiránico, social cristiano de Camilo Ponce Enríquez. Iniciamos nuestra amistad. Él a la época terminaba sus estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte. Un magnífico estudiante, uno de los fundadores de la FES, luego sería también un dirigente de la PEU. De ahí en adelante poco nos vimos, siempre que nos encontramos muy afectuoso con su amigo y compañero de luchas populares, porque se inició muy joven en ese campo, hasta que llegó el momento de la elección presidencial. Después de que ganó la elección, estuvo alojado unos días en el Hotel Quito. Lo visité. Le escribí un papel: tocayo, salgamos a conversar en la terraza. Me miró extrañado. ¿Y por qué? Salimos y me repitió la pregunta: ¿por qué en la terraza? Digo, seguramente tú no has leído a Filibergi, el ex agente de la CIA, que cuenta que en este hotel llenaron de micrófonos de espionaje los agentes de la CIA para captar todas las conversaciones de políticos y no políticos, de todos los que circularan por aquí.
Estoy hablando de la CIA y tú, Jaime, debes cuidarte. Beto Cayo me dijo, si a Kennedy, con todo lo que era él, con todo su poder, con toda la protección que tenía, lo mataron como lo mataron, yo qué me voy a preocupar de lo que quiera hacer conmigo. Había algo de fatalismo en eso, ciertamente, pero también la comprensión clara de lo que era el papel de los Estados Unidos, el papel de la CIA y lo demás. Tan pronto como se suscitó el hecho, la muerte de Jaime, me movilicé a Loja, tomé contactos y más. De ahí fue naciendo el libro cuya última edición ustedes han tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos el día de hoy. Fue un trabajo nada sencillo. Los campesinos de la zona no querían hablar, tenían miedo. Los militares, los soldados, igual. El cura de Celica, Cristóbal Espinosa, que la noche misma del crimen repitió, él estuvo en Loja, repitió las informaciones que inmediatamente había recibido desde Celica, de que el avión cayó en llamas. No quiso hablar en ese momento. Todos estaban intimidados. Había un grupo militar, aparte de Celica, en una montaña llamada el Motilón, muy cerca, desde la cual se divisa perfectamente el cerro de Guairapungo. Y sin embargo, los cientos de soldados que ahí estaban no pudieron dar testimonio. Dijeron que ellos no pudieron ver nada porque simplemente se habían ido de parranda ese día y no tuvieron la oportunidad de ser testigos de la tragedia. Infamándolos, sin duda, la alta oficialidad de la FAE, en el informe que luego presentaron, señalaba que no se pudo acudir al testimonio de los soldados del Motilón porque desgraciadamente se habían ido y se hallaban lejos en estado de embriaguez. Soldados ecuatorianos que custodiaban la frontera porque acabamos de pasar la guerra de Paquicha. ¿Quién podía creer eso? También ellos fueron silenciados. Se silenció a medio mundo. Cuando vinieron las investigaciones, el presidente de la Comisión Parlamentaria número 1 fue el doctor Otto Rosemena Gómez, expresidente de la República. Y en sus primeros informes él dijo algo sumamente grave. Los campesinos de la zona se hicieron humo. ¿Ustedes creen que alguien se hace humo porque ha visto un accidente? Lo humano, lo normal es correr a ayudar a ver de qué se trata. Nadie se hace humo. Solo se hace humo los que tienen miedo, los que saben que si rinden un testimonio, algo les puede pasar. Al señor Ricardo Benítez, un chofer ciudadano muy probo de Celica, le tuvieron encerrado unas horas en el cuartel de Celica.
amenazándolo, diciéndole que cuidado, que no ande hablando pendejadas. ¿Y cuáles eran las pendejadas? Las pendejadas era el comentario que tenía todo el pueblo de Celica, que la caja negra del avión sí fue encontrada y que los campesinos, además de que varios de ellos vieron el estallido, la explosión en el aire, vieron también a soldados que circularon con un aparato muy pesado y preguntaron ¿qué es ese aparato? Los soldados dijeron es la caja negra del avión. Después diría el ministro de Defensa Soros Encalada, ya todo se va a aclarar, declaraciones que estén en el periódico El Día de México, todo se va a aclarar porque por suerte la FAE tiene la caja negra. Luego desapareció la caja negra, nunca más se habló de ella. Le preguntaron en las investigaciones al mismo señor Benítez, yo le hice la pregunta, aparte de las investigaciones, ¿qué más sabía él? Él me dijo, bueno, lo que puedo contarle es, y lo relato en mi libro, que los militares me pidieron que les alquilara mi camión. Yo tengo un camión Scanevavis grande, muy fuerte, me dijo él, y que quieren que les alquile el camión para llevar no sé qué piezas del avión a Quito. Yo dije que bueno, entonces le pusieron al mando del camión, porque yo no podía manejar, me dijo él, a mi hijo. Mi hijo fue llevando el avión, llevando el camión. Le dijeron, es un viaje secreto, no pueden comentar con nadie, y usted va a ir custodiado por un soldado, por un militar. Van solo los dos a Quito, el cabo Carrillo. Vino el joven Benítez con el camión a Quito. Entregaron la carga en la base Mariscal Soca y él se regresó. Pero cuando se regresaba, preguntó si el cabo Carrillo también le iba a acompañar y le dijeron, no, él se queda aquí. Bueno, se quedaba. 2 días después, la prensa indicaba que el cabo Carrillo murió en un accidente en la carretera. Yo podría hablar extensamente de esto, porque vale la pena que removamos nuestra propia conciencia, la conciencia de los demás, sobre todo de nuestra juventud ecuatoriana, de esa juventud que ha olvidado que Jaime Roldós fue uno de los fundadores de la FESE, que fue un brillante dirigente de la FEUE, que murió siendo el presidente más joven del Ecuador hasta ese tiempo y hasta muchos años después. Esta juventud que está en las redes y en cualquier otra cosa, menos en el sentimiento de sentirse ofendidos por la entrega actual al imperialismo norteamericano de todo nuestro país, de no solo las riquezas creadas con la plata de ustedes, de mí, de todos, las empresas públicas que ya comenzaron a feriarse y seguirán feriándose, porque ese es un mandato del Fondo Monetario Internacional. Gustavo, que dirige nuestra editorial amiga, Sur Editores,
y que nos emocionó con el pasillo Rebeldía, Gustavo, sabe cuánto esfuerzo nos cuesta sacar nuestros libros, pero ahí están, a la disposición. Y los sacamos baratos porque no es problema de hacer negocio, tal vez ni recuperar la inversión. Por eso he puesto $5 los ejemplares, con la esperanza de que haya jóvenes que se interesen en conocer esta historia. Pero bien, volvamos a la pregunta que él les hizo a todos ustedes. ¿Quiénes mataron a Roldós? Y yo sostengo en mi libro, lo sostuve desde el comienzo, lo vuelvo a repetir, me ratifico en ello, que el asesinato de Jaime Roldós Aguilera fue obra de varios sectores, comenzando por el Imperio norteamericano, pero también la derecha ecuatoriana, de modo particular la democracia popular, pero igual los social cristianos, los altos mandos militares de aquella época, y por suerte y por desgracia, por añadidura también, la culpable del magnicidio, también esta ignorancia colectiva que nos abruma a todos frente a hechos fundamentales como este, que debe servir para recuperar la memoria histórica. De acuerdo a la enseñanza que nos dejó que nos dejó el libertador Simón Bolívar, cuando dijo: a nosotros el imperio español, más que por la fuerza, nos ha dominado por la ignorancia. Yo digo que el imperio norteamericano actualmente nos domina a los ecuatorianos más que por la fuerza, por la ignorancia colectiva que parte de cada sistema. Pero bien, vamos a hablar un poquito más, espero no cansarles exageradamente, vamos a hablar un poquito más. Pero antes, yo quisiera que ustedes escuchen párrafos de un libro fundamental para nuestro tiempo. El libro se llama Confesiones de un gángster económico. El gángster económico es una figura de la política y la economía de los Estados Unidos. El gángster económico es un funcionario de inteligencia de la CIA o de la National Security, no sé qué, de los Estados Unidos, pero que es pagado por empresas públicas, por empresas privadas. Es decir, circulan por el mundo los gángsters económicos llevando la política del imperio, pero no con el traje oficial, sino como funcionarios de empresas privadas. Entre ellos, de paso, uno de los que principalmente se menciona en el libro Confesiones de un gángster económico es la empresa Becher, todopoderosa, cuyo principal negocio está en fomentar guerras para que Estados Unidos, sus tropas destruyan países y luego el Pentágono les contrate a la Becher para restaurar los servicios que acaban de destruir, cosa que hicieron en Irak y que debemos recordar este nombre, porque en el Ecuador vive explotando, de acuerdo a los social cristianos, o con los social cristianos, al pueblo de Guayaquil y al pueblo de El Oro. En Guayaquil se llama Interagua, en El Oro, Triple Oro.
es la famosa compañía Becher, que tanto denuncia en su libro John Perkins. John Perkins nos dice algunas cosas importantes. Tengan paciencia, unos breves minutos para que vean no lo que dice un ecuatoriano como Jaime Galaz, lo que dice un norteamericano que finalmente cobró conciencia de los daños que había causado en varios países y revela su trajín por el mundo a través de esta obra. Tengo aquí la compañía de Patricio León, no sé dónde está. Por favor, Patricio, te ruego dar lectura unos breves párrafos que permiten caracterizar tanto a los dos como su época. En cierto modo, el país era la República Bananera, quinta esencial, y allí la corporatocracia tenía mucho terreno conquistado. Un hombre cuya estrella empezaba a ascender sobre el país andino constituía una excepción a esa regla de la corrupción política y la complicidad con la corporatocracia. Cerca de cumplir los 40 años, abogado y profesor universitario, Jaime Roldós tenía carisma y don de gentes. Tuve ocasión de tratarlos varias veces, y en una de ellas, llevado por mi entusiasmo, me ofrecí como asesor gratuito y dispuesto a tomar el avión para Quito siempre que hiciese falta. Como político, Roldós pertenecía al género no muy abundante de los que no temen represalias y se oponen al statu quo. Por eso se enfrentó a las compañías petroleras y al sistema no excesivamente sutil en que todas estas se apoyan. Omar Torrijos, en su elogio póstumo a Roldós, le llamó hermano. También confesó que temía por su propia vida y que tenía pesadillas. En una de ellas se había visto cayendo del cielo, envuelto una gran bola de fuego. Fue un sueño premonitorio. En 1982, cuando John Perkins iniciaba a escribir Confesiones de un gángster económico, lo dedicaba a los presidentes de dos países, a dos hombres que fueron clientes míos, respetados y considerados por mí como espíritus afines: Jaime Roldós, presidente de Ecuador, y Omar Torrijos, presidente de Panamá. Ambos habían fallecido recientemente en aquellos momentos. Sus aviones se estrellaron, pero no se trató de ningún accidente, sino de asesinatos motivados por la oposición de ambos a la cofradía de dirigentes empresariales, gubernamentales y financieros que persigue un imperio mundial. Nosotros, los gángsters económicos, no conseguimos doblegar a Roldós y Torrijos, y por eso fue preciso que intervinieran los otros tipos de gángsters, los chacales patrocinados por la CIA, que siempre estaban pegados a nuestras espaldas. Si uno está en contra de los dueños del mundo, de los dueños del petróleo, se está firmando la partida de defunción, mi apreciado doctor. ¿Por qué es importante conocer el caso de John Perkins? Porque en realidad no solamente somos algunos ecuatorianos los que hemos sustentado la teoría del magnicidio desde hace años. Hay norteamericanos como Seymour Hersh, otro periodista muy célebre en su país, con muchos premios, que en el año 1990 escribió un largo reportaje en la revista Life, en donde señala que un agente de Estados Unidos, de la CIA como era,
el dictador Manuel Antonio Noriega había intervenido directamente en el asesinato de Jaime Roldós Aguilera y de Omar Torrijos, un periodista norteamericano. Y así, a pesar de esto, de esta versión y estos estudios que se han hecho en distintos lados del mundo, todavía hay quienes sostienen que el avión se estrelló en las montañas de Huayrapungo. Que lo sostenga cualquiera no llamaría la atención. Lo triste es que lo sostenga también el hermano de Jaime Roldós Aguilera, León Roldós Aguilera. Como ustedes lo pueden ver, en el periódico El Universo del último lunes, en que dice en una parte: envío esta columna el 24 de mayo del 2019. Son 38 años desde la misma fecha, del año 1981, de la tragedia aérea en que murieron mi hermano Jaime y Marta, su cónyuge, y quienes los acompañaban, viajaban con ellos, en el avión que se estrelló y explotó en el cerro de Huayrapungo. El hermano, con esta, la versión de que el avión se estrelló en el cerro de Huayrapungo. Pero este León Roldós parece que no es el mismo León Roldós que siguió un juicio penal en Loja, acusando en definitiva autoridades de la época por las mentiras y falsedades que había dado la FAE en cuanto a los procedimientos de control de los vuelos por parte de las torres respectivas. Cuando él señalaba en esa época que se había hecho un fraude con las grabaciones, pues habían grabaciones que se habían borrado supuestamente para grabar otras cosas sin importancia, y eso lo dijo en aquella época. Y es penoso que lo diga él cuando en el mismo periódico, en la víspera, estos campesinos de los cuales hablaba señalan el caso del impacto que oyeron y las luces que vieron, el fogonazo en el aire. Digo, y es penoso, porque el mismo periódico, el día domingo, cuando hace la relación de las declaraciones de estos campesinos, muestra fotos de la famosa piedra donde supuestamente se estrelló el avión. La foto de la piedra tomada en esos mismos días y la foto de la piedra tomada últimamente para esta publicación. Pueden verlo ustedes en el periódico El Domingo último. Esa es la piedra ridícula en su tamaño, a la cual se le menciona en todos los informes oficiales, especialmente de la FAE, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también, que vino a colaborar con la FAE. Es la famosa piedra donde supuestamente se estrelló el avión. Cuando hay informes de geólogos que dicen que debido a la fuerza, a la velocidad, al peso de la nave aérea, si se estrellaba contra esa piedra, la habría pulverizado. No tenía ni un rasguño cuando yo la vi, y no la tiene en las fotos de la época y en las fotos actuales.
actuales. Es decir, estamos en presencia de una invención de un cuento muy grande, el cuento del estrellamiento, el cuento de la caja negra y además el misterio de un avión que era otro avión, no el de Jaime Roldós, que volaba al mismo tiempo por esos lados y que podría dar pie a una versión que también ha circulado de que no hubo ninguna bomba dentro del avión de Jaime Roldós, sino que desde otro avión militar se le disparó un rocket y que fue el rocket lo que despedazó al avión del presidente Jaime Roldós Aguilera. Pero nada de eso se conoce, todo se oculta, nada de eso se dice. Ahora bien, los Estados Unidos, por sus propios intereses, como lo señala John Perkins, estaba interesado en la muerte de Torrijos, en la muerte de Roldós y de otros líderes latinoamericanos. Al respecto, es importante que ustedes sepan que entre la muerte de Roldós y la de Torrijos no hubo sino 2 meses de diferencia. El uno el 24 de mayo, el otro el 31 de julio. Y en la mitad, en junio, muere en el Perú el general Rafael Hoyos Rubios, jefe del ejército peruano, que se había distinguido por ser un nacionalista que exigía la nacionalización del petróleo que estaba en manos de la compañía Standard Oil de Rockefeller. En los 3 casos, supuestamente accidentes aviatorios, en los 3 casos por falla humana, en los 3 casos en regiones montañosas, sin mayor acceso a ninguna población, y en los 3 casos sin caja negra, cuando la caja negra es un adminículo que se inventó en 1953 y desde entonces todo avión comercial, todo avión militar posee la caja negra como un mecanismo de seguridad para los vuelos. Y aquí, en ninguno de los 3 casos de estos líderes latinoamericanos había caja negra. Se puede llegar a tanto extremo a creer que todos somos un acto de imbéciles en esta América Latina, que a todos se nos puede engatusar tan fácilmente como se ha venido haciendo durante 38 años con el pueblo ecuatoriano y con su despreocupada juventud. Es inadmisible. ¿Que los Estados Unidos estaban interesados? Claro que sí, por todas las razones que hemos anotado y que se podrían agregar. Pero no solo los Estados Unidos, la derecha. La derecha estaba en esa época representada fundamentalmente por la tendencia llamada democracia cristiana. El Partido Conservador había caducado prácticamente después de tantos crímenes y tantas traiciones a la patria. Había caducado. La democracia cristiana vino a reemplazarlo, y con la democracia cristiana asoman nuevos dirigentes y se forma la democracia popular. Se forma bajo la dirección de Osvaldo Hurtado y del doctor Julio César Trujillo. Se forma la democracia popular y comienza el choque de la democracia popular ecuatoriana e internacional con Roldós. ¿A propósito de qué? De situaciones políticas internacionales como la siguiente. En la reunión de Santa Marta, reunión de presidentes de América Latina, hay un momento en que choca violentamente en sus palabras el presidente Jaime Roldós y el llamado presidente, que era un dictador demócrata cristiano, demócrata popular de El Salvador.
el dictador Napoleón Duarte. Napoleón Duarte le reclama, le dice: presidente Roldós, no sé por qué usted me tiene inquina, si finalmente usted y yo somos mandatarios latinoamericanos, nos ha elegido nuestros pueblos. Roldós se indigna y le dice: pero hay una diferencia, señor Duarte. A mí me llevó al poder una montaña de votos de mi pueblo y a usted una montaña de cadáveres. Esa es la diferencia. Porque la dictadura de El Salvador, la dictadura demócrata cristiana, demócrata popular, fue auspiciada directamente por el Pentágono, y además se formaban escuadrones de la muerte con la asesoría directa y el armamento del Estado terrorista de Israel. Viene a cuento entonces Democracia Popular, Estado de Israel. No solo en mi libro, es un libro suscrito por el doctor Víctor Grande Aguilar. Hay varias menciones respecto del problema de la adquisición de aviones Kafir. Los aviones Kafir fabricados en Israel eran demandados, eran apetecidos por las fuerzas militares del Ecuador. Le exigían a Roldós que él comprara esos aviones. Roldós no quería hacerlo. El precio de esos aviones era cada uno por encima de los 10 millones de dólares. Se argumentaba que el país necesitaba para la defensa. Roldós se negó. Había entrado en tratos con Israel por esos aviones, pero se negó finalmente a adquirirlos. Muerto Roldós, en pocos días después, los aviones fueron adquiridos por el presidente Osvaldo Hurtado Larrea. En todo, una serie de circunstancias, se ve el teje-maneje del gobierno ya demócrata popular de Jaime Roldós, que reemplazó a Jaime Roldós, el de Osvaldo Hurtado. Se ve el teje-maneje, porque Israel está en todo apoyando al gobierno demócrata popular, demócrata cristiano. El doctor Trujillo a la época era primero parlamentario, después estuvo de presidente del Tribunal de Garantía, pero que se sepa, ni como parlamentario, ni como abogado, ni como presidente del Tribunal de Garantías hizo nada por la suerte de quien fuera el presidente de los ecuatorianos, por investigar realmente qué pasó allá en las montañas de Guairapú. Nunca hizo ninguna investigación. Pero en cambio, y esto quiero yo traerlo a colada por lo siguiente: a propósito del fallecimiento del doctor Trujillo, se ha levantado su figura como la de un héroe nacional muy superior a la de tantos otros, y además se lo ha presentado como representante de la democracia del derecho. Pero aquí tengo yo, disculpen ustedes, no voy a sacar todos los libros, no se asusten. Tengo un libro que se llama Memorias para la Historia Ecuatoriana, el golpe de la funeraria, que algunos deben recordar, 1 de septiembre de 1975. ¿Quién escribe este libro? General Raúl González Alvear, agente de la CIA, según el libro de Filibash, el ex oficial de operación en el país. González Alvear fraguó todo un complot militar para acabar con lo que él llamaba la dictadura procomunista, prosoviética, procubana de
general Guillermo Rodríguez Lara. ¿Y qué hizo? Armó todo un movimiento militar conspirativo. Ese movimiento tuvo el apoyo de un grupo de civiles, de políticos civiles, que se llamó la Junta Cívica. A esa Junta Cívica perteneció también el doctor Julio César Trujillo. Esa Junta, una vez, hay que revisar bien la historia. El general González Alvear dirigió el operativo de toma de Carondelet desde la funeraria Quito. Ahí entre ataúdes se reunieron y después de entre ataúdes salió corriendo al palacio. ¿Por qué? Porque dijo él que no tenía dónde más reunirse. Lo cuenta en este libro suyo, que es voluminoso, editado en Quito hace algunos años. Cuenta que tuvo que dirigir desde ahí. ¿Qué pasó en el golpe de la funeraria? ¿Cómo se lo llama? Finalmente logran ingresar a tiro limpio en Carondelet. Y en Carondelet está González Alvear. Hay una balacera impresionante. Mueren y son heridos 25 soldados ecuatorianos. Y son muertos o heridos como 30 civiles compatriotas nuestros. Y cuando se ha producido semejante matazón, como se diría, cuando se ha producido eso, cuando él está de dueño de Carondelet, de pronto corre el rumor de que vienen tropas a defender a Rodríguez Lara, a Bombita, como le llamaban, y sale huyendo González Alvear de Carondelet, saltando entre los muertos y heridos, va a refugiarse en la casa del embajador norteamericano. Lo cuenta él en este libro. El embajador norteamericano le dice: ¿y cómo así usted? Vengo a pedir asilo. Dice: un momentito, voy a consultar. Seguramente llamó a Washington. Y le dijeron de Washington: que no sea tan bruto el general. Nosotros no tenemos derecho de asilo suscrito con el Ecuador. Mándele a otro lado. Y entonces el embajador le dice: lamentamos no poder darle asilo, pero váyase a la embajada de Chile, pues. Y claro, la embajada de Pinochet le recibió con los brazos abiertos y fue a parar y a vivir en Chile durante muchos años. ¿Qué pasó? El general González Alvear estaba exilado en Chile. La suerte de varios militares ecuatorianos y miembros también de la Junta Cívica no fue igual. Militares fueron acá destituidos por la dictadura de Rodríguez Lara, fueron sacados las Fuerzas Armadas, y algunos de los políticos fueron deportados, entre ellos dos notables: Julio César Trujillo y Carlos Julio Arosemena.